Muy bien, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Yo sé que es un poco particular el tener clase un día que es festivo, ¿ya? Pero preferí realizarla igual el día de hoy para que no nos atrasemos y que además vamos en línea con lo que vimos ya la clase pasada, ¿ya? Eh, por el momento solamente está conectada una persona. Para las personas que estén viendo la grabación, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Y situándonos un poco respecto a lo que deben tener hasta el momento, ustedes deberían haber visto la masterclass número uno, en donde doy algunas nociones desde el punto de vista matemático, más que desde el uso de R. Tuvimos la clase número uno la semana pasada, en donde explicamos el cómo utilizar el software R. Quedaron algunas actividades pendientes que las vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Y además lo que nos compete para la clase propiamente tal del día de hoy. Y ya grabé la Masterclass 2, pero me imagino que les van a entregar el link dentro de algunas semanas. La Masterclass número 2 tiene una duración de cerca de una hora, ¿ya? Eh, Así que, al igual que la semana pasada, lo que vamos a hacer es que yo voy a mantener en todo momento el chat visible para que en el caso de que tengan dudas me vayan escribiendo por el chat, no hay ningún problema. Eh, no sé si es que el chat queda después en la grabación. De no ser así, pueden pausar el video e ir anotando los comandos que veamos para él, ¿ya? A pesar de que esta clase es una clase en donde vamos a ver cómo hacer algunos cálculos de manera manual, estos cálculos de manera manual en realidad no los vamos a llevar a cabo de manera muy detallada, sino que nos vamos a tratar de enfocar un poco más en el uso de R. De todos modos, yo tengo una calculadora científica, la cual ustedes ya pudieron apreciar la clase pasada, la cual la pueden instalar incluso ustedes dentro de su celular. Tiene una versión para Android y una versión para iOS. Y sé que en computadores con sistemas operativos Mac está disponible. Desconozco si está para computadores con Windows. Si no, hay muchas alternativas de calculadoras científicas. Incluso por la red podemos encontrar algunas calculadoras, por ejemplo, en GeoGebra. ¿Ya? GeoGebra tiene una calculadora que es bastante práctica. ¿Ya? Dicho todo eso, les voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos comenzar con la clase. ¿Ya? Ahí ustedes deberían poder ver la pantalla de mi computador. ¿Se ve bien la pantalla o no? Y se ve bien. Perfecto. Ya. Entonces vamos a agrandar esto. Y como les comentaba un poco, el día de hoy nos reunimos para poder ver nuestra clase número 2, que corresponde a el módulo 2. Ustedes tienen la lectura y una explicación en general ya de lo que es el trabajo individual. Ahora, en la medida que vamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta de lo siguiente, que mucho de lo que yo voy a desarrollar dentro de la clase es lo mismo que ustedes tienen que hacer después en el trabajo individual. ¿Ya? Son ejemplos muy guiados, en donde ustedes lo único que van a cambiar son los valores numéricos propiamente tal. ¿Ya? Así que ahí se van a dar cuenta que la misma grabación de la clase les va a ser muy útil para realizar este trabajo individual. Ahora, el por qué voy a trabajar con la calculadora, porque vi que en el trabajo individual hay partes que le dice haga el cálculo de manera manual y obviamente ustedes van a tener que tener algún nivel de expertise en ello. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Les recuerdo que el chat está activo por si es que quieren, si es que no tienen micrófono y prefieren escribir, ¿ya? Entonces, buenas tardes, qué bueno que esté bien. Vamos a continuar. Y les recuerdo que estas son algunas recomendaciones para las clases sincrónicas. Buscar un espacio cómodo, sin distracciones para poder conectarse a la clase. A veces es un poco complejo, pero ese es el ideal. Obviamente que es probable que ustedes puedan estar viendo esto desde el celular. Sí o sí necesitan de un computador para usar el software con el que trabajamos. Eh,
Por defecto los micrófonos están apagados, pero ustedes los pueden activar en el caso de que quieran hacer alguna pregunta. Lo ideal es que levanten la mano previamente. De todos modos, yo mantengo el chat en pantalla en todo momento. De hecho, por eso a veces van a ver que me demoro como un poco en leer alguna parte o en explicar algo, porque como tengo el chat, lo tengo que estar moviendo de un lado a otro. Ustedes no ven el chat en pantalla, pero yo sí lo tengo, al igual que todas las personas. Ahora ya no voy a ver a las personas que están conectados y si te resulta posible, enciende la cámara para que el experto, en este caso yo, los pueda ver, ¿ya? Ya no tengo la vista de quienes están conectados, así que si se va conectando alguna otra persona, me lo va haciendo saber, ¿ya? Ahora, dentro de nuestras clases, nosotros recordemos que esta asignatura, estadística inferencial, está situada o está programada, planificada con 6 sesiones, ¿ya? Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo 6 si aquí te muestra 4? Tenemos 4 sesiones que son sincrónicas, como las que estamos teniendo ahora, y vamos a tener 2 sesiones, entre comillas, que son masterclass, que son grabaciones que ustedes van a tener en donde no hay interacción con estudiantes, sino que en ese momento solamente yo hablo, ¿ya? Y nosotros estaríamos ya situados en el 50% de nuestro avance de las clases, ¿ya? Nos queda solamente la mitad, que son el jueves 4 y el jueves 11. Y el día de hoy nos corresponde el módulo 2 y el trabajo individual. Módulo 2 que está enfocado a calcular el número de muestras, ¿ya? Que ya lo hicimos en la clase anterior, en verdad. Ahora nosotros vamos a tratar de hacer una comparación con lo que son el número de muestras según proporción y calcular intervalos de confianza, ¿ya? Que en estricto rigor me va a decir, sabes que en texto de intervalos vas a tener la mayor cantidad de datos a analizar o va a estar la media, ¿ya? Así que ahí en eso estamos ubicados, en esa situación estamos ubicados. Yo durante la mañana les envié un correo o un aviso que la clase de hoy la íbamos a realizar y que va a quedar grabada, obviamente. Ahora, muchas veces parto con el hecho de decir cómo me siento, porque obviamente es importante el saber cómo se están sintiendo dentro de las clases, pero ahora quise partir con un poco de humor, agregué algunos memes, ¿ya? Tenemos aquí un primer meme en donde sale un joven como muy feliz viendo esa curva, esa es una distribución normal. La distribución normal, el punto central que es la media, las medidas de tendencia central son las mismas. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis de esta forma gráfica, uno dice, ah, es relativamente sencillo, ya que en ambos extremos se está cumpliendo lo mismo. Pero esa relación normal aparece en esta ecuación, por lo tanto, cuando le muestran la ecuación, como que queda un poco sorprendido y como que no tan contento, ¿ya? Se supone que es chistoso, la explicación quizás no lo es tanto. Eh, Hay otro meme más informático, dice ordenador autoguardado del archivo. Yo, oh, gracias, ¿dónde está? Y ordenador, no sé, bro. ¿Ya? Se supone que hay un autoguardado en carpetas, en las carpetas temporales, lo cual no siempre es es algo muy fácil de llegar, ¿ya? El profe de estadística y probabilidad explicando lo más básico. Y ahí dice, yo mera sin entender nada, ¿ya? Insisto, vamos a ver ecuaciones al igual que la clase pasada, las ecuaciones se ven bastante complejas, pero este software nos ayuda a hacer todos los cálculos, lo cual es bien práctico, ¿ya? Y el último meme está asociado a un programa que creo que dan en el History, en donde hacen esta como discusión que tuvieron padre e hijo y hacen la comparación en Android cuando uno quiere instalar alguna aplicación y no tiene espacio suficiente para poder instalarla, ¿ya? Insisto, los memes por lo general son más chistosos cuando se leen y no hay que explicarlos, pero preferí pasar por la explicación. De todos modos, les recuerdo que es como para poder romper un poco el hielo. Quizás no funcionó tan bien. Bien, continuemos. Ya. El objetivo central de esta sesión es realizar estimaciones puntuales e intervalos de media y la proporción tanto manual como a través del software estadístico R en cada población objetivo, determinando el tamaño muestral apropiado para cumplir las condiciones de precisión definidas previamente en cada intervalo, ¿ya? En estricto rigor, lo que vamos a hacer es ver cómo hacer cálculos de muestra,
Vamos a ver cálculos de muestra para algunas proporciones. Vamos a ver intervalos de confianza. Ese es el foco de nuestra clase. Pero no podemos comenzar con el foco de nuestra clase o decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto o esto otro sin lograr terminar lo que había quedado pendiente de nuestra clase pasada. Nuestra clase pasada había quedado pendiente un problema y medio, ¿ya? Pero antes de ese problema y medio que vamos a resolver, yo la clase pasada lo que traté de realizar fue eh, una pequeña encuesta que yo les dije que habilitada, no muchas personas respondieron, pero eso es lo de menos, ¿ya? Y dentro de lo que logré recoger información que fue muy importante, fue destaqué dos preguntas. La primera, aprendí a utilizar algunos comandos de RStudio y todos estuvieron de acuerdo con que sí aprendieron a usar algunos comandos, lo cual es muy importante, ¿ya? Esa es la base. Yo tengo que darme, decir, la medida que vaya trabajando con el software, me voy a ir dando cuenta que se va a ir volviendo cada vez más sencillo de utilizar. Hipotéticamente, ¿ya? Podría darse una situación en donde se me empieza a volver un poco más complejo. Dijimos, la clase pasada. Nosotros no nos vamos a volver expertos en el software R, ¿ya? No vamos a ser maestros de R, sino que vamos a aprender a usar algunos comandos en particular y nos vamos a dar cuenta que la programación que se usa en R es una programación muy común, ¿ya? A pesar de que tiene comandos algunos comandos específicos, es algo muy similar a lo que ustedes ya pueden usar, por ejemplo, cuando estoy trabajando en Arduino. Por ejemplo, los if o los else, ¿ya? Los vamos a tratar de ir trabajando. Y lo otro, les hice otra pregunta que es más fácil de utilizar, las ecuaciones, RStudio y ChatGPT. En este caso, la mayoría respondió que RStudio. Obviamente, ChatGPT perfectamente les podría dar gran parte de las respuestas de lo que estamos realizando, ¿ya? Obviamente es una inteligencia artificial generativa la cual es capaz de analizar datos. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás para datos limitados como los que nosotros colocamos, en donde colocamos muestras con 20 datos, muestras con 30 datos, es totalmente válido y es fácil de utilizar. Pero ¿qué pasa si en algún momento ustedes tienen que analizar una muestra de 20.000 datos? ¿Ya? Ustedes me pueden decir, pero profe, ¿cómo va a ser una muestra de 20.000? Prácticamente una población. No, porque yo podría considerar una población de personas que usan un cierto software y yo quiero sacar una muestra y yo me doy cuenta que 100 millones de personas usan el software. Una muestra de 20.000 es una muestra pequeña. Por lo tanto, yo tendría que ser capaz de analizar esa muestra y usando inteligencia artificial es poco probable que logre analizar tantos datos. Por lo tanto, R se vuelve una herramienta bastante práctica. ¿De qué les puede servir ChatGPT? Les puede servir para ir programando algunas cosas de manera inicial e irse acostumbrando a cómo utilizar, ¿ya? Pero les sugiero que vayan practicando los comandos, que vayan tomando apuntes para que no los olviden. Pero tomando la clase anterior, nos damos cuenta que al menos logramos retener algo de información respecto al uso del software. Y segundo, que nos damos cuenta que entre usar las ecuaciones y usar el software es mucho más sencillo el software. Las ecuaciones, claro, las podemos estar utilizando, puede que en algunos casos sea más práctico, pero no son ecuaciones sencillas. No es como que uno llegue y diga, ah, esto lo voy a hacer de tal forma y listo, sino que uno tiene que tener cierto nivel de expertise para poder trabajarlo de forma matemática. En estos momentos, mientras estoy explicando, veo que se conectó Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, espero que esté muy bien. Mantengo el chat en pantalla y veo que también se está conectando Alison, ¿ya? Para ambos, muy buenas tardes. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta dinámica de seguir practicando un poco con R, ¿ya? ¿Y qué es lo que había quedado un poco pendiente de la clase pasada? Que de hecho ahí traté de destacarlo, ¿ya? Estaba asociado a la función binomial, ¿ya? Esta distribución binomial que es una distribución que se conoce también como discreta. Pero ¿por qué discreta o qué quiere decir que sea discreta? Implica que puedo tener solamente valores enteros. Por ejemplo, la cantidad de hijos en una familia. Yo no voy a tener medio hijo. Yo tengo
un número entero de hijos, ¿ya? Ahí tendríamos una distribución binomial, ¿ya? Y la distribución binomial se caracteriza porque es una distribución la cual lo que va a hacer es una comparación de dos posibles resultados, éxito o fracaso. Tengo un porcentaje de éxito, tengo un porcentaje de fracaso, ¿ya? Y dentro de la ecuación tenemos un P y tenemos un Q. El P tiene que ver con el éxito, el Q tiene que ver con el fracaso, ¿ya? ¿Cómo podemos utilizar esta ecuación? Esta ecuación no es tan sencilla de utilizar. De hecho, este paréntesis que tiene una n y una x arriba, que parece que faltara el signo de división, en realidad no falta un signo de división, sino que es una operación que se llama combinatoria, que por lo general, si ustedes lo vieron en el colegio, cuando hayan estudiado, en matemática puntualmente, se tiende a enseñar con el símbolo de factorial, que sería un n factorial sobre un n factorial por un paréntesis de n menos x y todo eso al factorial. Entonces, como que no es tan sencillo. De hecho, si ustedes ven la Masterclass 1, yo les muestro cómo utilizarlo. No es tan complejo, pero matemáticamente en realidad no ocupa una cantidad de tiempo menor. Es decir, uno tiene que darse el tiempo para poder hacer esos cálculos. ¿Ya? La probabilidad de éxito P es la misma en cada ensayo, pero todos los ensayos son independientes entre sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo planteo que voy a tirar un dado, yo puedo tirar el dado 10 veces y voy a tener resultados distintos. Cada ensayo, cada vez que yo lance el dado, es distinto, es independiente de yo lancé el dado una primera vez y eso no va a inferir, perdón, no va a inferir, no va a influir sobre el segundo lanzamiento del dado, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere. Ahora, ¿cómo vamos a usar esa ecuación? Pues la respuesta es sencilla, no la vamos a usar, ¿ya? No nos vamos a complicar utilizando la ecuación, sino que vamos a usar la aplicación de RStudio, ¿ya? Entonces, en RStudio lo que vamos a hacer es usar la función de binom, ¿ya? En donde me establece que yo tengo un valor de x, que son los valores, ahí me dice los valores del eje x, que son los valores que yo quiero tener como éxito, ¿ya? Que nosotros, cuando estábamos acá, podríamos decir que estaba más asociado a p, entre comillas, el número de ensayos, la cantidad de veces que vamos a realizar algo y la probabilidad de éxito de cada uno de estos ensayos que realicemos. Por lo tanto, cuando yo quiero usar la distribución binomial, tengo que saber estos valores o tengo que tener esta información como mínimo. ¿Cómo voy a obtener esa información o de dónde voy a sacar esa información? Porque no es como tan sencillo llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, esto es tal, así o así. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos el ejercicio de la clase pasada y dentro del ejercicio de la clase pasada nosotros establecimos, yo aquí no alcanza a notarse, pero sale un DN que era simplemente para establecer de que ese ejercicio era de distribución normal y este ejercicio de acá arriba era de distribución binomial. Ahí debe aparecer un DB. Dice, supongamos que está en un juego en el que solo puede ganar o perder, ¿ya? No más que eso. ¿Ya? Dos posibles resultados, como dijimos que era una distribución binomial. La probabilidad de que gane cualquier partido es del 55%. Es decir, un partido, 55% de ganar, 45% de probabilidad de perder. ¿Ya? Ese 45 sería la Q de la ecuación. Perdón. Si yo vuelvo en la ecuación, acá sería mi Q. ¿Ya? Pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso por ahora. Dice, cada partido que se juega es independiente. Es decir, un partido, el partido uno, el partido 2 no tienen relación. Dice, si juega el juego 20 veces, escriba la función que describa la probabilidad de que gane 15 de las 20 veces. Nosotros no vamos a escribir la función propiamente tal, sino que vamos a calcular cuánto es esa probabilidad. Y para poder calcular esa probabilidad no lo vamos a hacer de manera manual, porque hacerlo de manera manual sería muy complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar eh, RStudio, acá yo lo tengo, lo voy a ejecutar ahora, y me aparece esta consola de comando en donde yo voy a tratar de resolver ese problema. Entonces, debería ser capaz de identificar alguna de las variables, ¿ya? Los valores o la cantidad de veces que se va a jugar, los valores del eje X que corresponde a, en este caso,
la cantidad de partidos que yo quiero ganar y la probabilidad de éxito de cada uno de esos partidos. Entonces, considerando eso, y yo leo el problema, ustedes por el chat, yo les voy a pedir que por favor traten de responder. Ahí está el chat. Ya. ¿Cuánto sería mi... Acá, perdón, aquí. ¿Cuál sería mi size? Vamos, lo voy a leer cómo se escribe. El CICE, cuánto sería el número de ensayos para ese ejercicio? ¿Cuántos partidos son los que yo tengo que jugar? 20. Muy bien. Miguel, muy bien, Alejandro. ¿Ya? Son 20 partidos, por lo tanto yo tengo el N. ¿Cuánto sería mi X en la tasa de éxito? Muy bien, Pamela también. ¿Cuánto sería ese X, ese éxito que yo tengo que tener? Ese X inicial, tal como dice Alejandro, 15. Y ya sabemos cuál es la probabilidad de ganar cada partido, que es del 55%. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer acá ahora sería, se me desaparece el chat, por eso es como que me demoro y trato de que vuelva a aparecer ya. Entonces aquí yo digo, bien, distribución binomial de binom, ya sé que el valor de X van a ser 15 juegos, el, el tamaño va a ser de 20 y la probabilidad de éxito, nosotros dijimos que era del 55%. No se escribe 55%, sino que se escribe como decimal. Es decir, ese 55% lo tengo que dividir en 100. 0,55. Y ahí me dio el resultado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, ¿sabes qué? La probabilidad de ganar es de 0,0364, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me está dando la probabilidad. ¿Podría escribirlo esto como de una forma más bonita para que se vea una probabilidad real? Sí, lo podría escribir. Podría decir, ¿sabes qué? A esto le vamos a llamar eh, T de triunfo. Y la T de triunfo, al escribir el signo igual, estoy definiendo una variable. Va a ser de eh, binom. Y voy a escribir lo mismo arriba. 15, 20, 0,55. Y si ustedes se dan cuenta, acá en esta consola me aparece que la variable t tiene ese valor. Entonces ya si yo escribo t, me arroja inmediatamente el valor. No tengo que volver a escribir la ecuación porque esa ecuación o esa variable ya quedó definida como distribución binomial bajo esas condiciones. Entonces ahora que la tengo definida, puedo usar concatenar, cat, ¿y qué le voy a decir? ¿Sabes qué escribo? Quiero que escribas. Vamos a ver. La probabilidad de éxito es, coma, y ahí le pido que coloque el valor de t, pero el valor de t va a estar multiplicado por 100 para poder obtener el porcentaje. Yo no puedo agregar más, podría que colocar, entre comillas, porcentaje, y si ustedes se dan cuenta, me dice la probabilidad de éxito es, que era lo que estaba escrito. Después de que aparezca esa información, quiero que aparezca el valor de t por 100, que sería 3,64, ¿ya? Y después quiero que aparezca el signo porcentaje. Entonces me está diciendo que la probabilidad de éxito de lograr ganar 15 de los 20 partidos, asumiendo que la probabilidad de ganar cada partido es de solamente el 55%, para poder cumplir con todas esas condiciones solamente tengo un 3,6% de probabilidad. Y lo logré escribir. Y lo escribí usando la función distribución binomial. Esa ecuación, volví acá, esta ecuación que se veía tan compleja acá y que en realidad en la forma de trabajo es compleja, la resumo en estos simples comandos. De binom, establezco cuál es el éxito que voy a tener, el número de ensayos y la probabilidad de eh, ganar, de éxito. Y ahí obtengo cuál es esta probabilidad, ¿ya? Que era un poco lo que había quedado pendiente la clase anterior y que lo habíamos declarado, ¿ya? Ahora, del ejercicio que está acá abajo, también había quedado algo pendiente y estaba asociado a, dice, qué porcentaje de alumnos se demora en llegar entre los 30 y 50 minutos, ¿ya?
Eso es una distribución normal. Podemos usar el PNOR, ¿ya? Dentro de R. El PNOR me habla de SP, que tiene que ver con el- lo que yo estoy buscando. El mu, que tiene que ver con la media. Y sigma, que tiene que ver con la desviación estándar. Si yo observo dentro de ese mismo ejercicio, me doy cuenta y me lo está declarando abiertamente, me está diciendo, mira, tu media, a mí cuando me hablan de media, la media es el promedio, es de 50, es decir, ya tengo mu. Mu es 50. ¿Qué más me está diciendo? Me está diciendo, mira, tu desviación estándar, sigma, es 12. Ahora, ¿qué quiero calcular? La probabilidad cuando son menos de 25 minutos en una distribución normal. Entonces, cosa que yo reemplazo acá, digo P norm de cuánto, 25, coma, la media era 50, coma, y la desviación estándar 12. Me lo está declarando abiertamente el ejercicio y coloco o me da como probabilidad, una probabilidad, si yo multiplico por 100, del 1,8%. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo intervalos? Lo que tendría que hacer es la resta de cada uno. Es decir, tendría que escribir la misma función PNOR, escribo PNOR, ahora estoy entre intervalos de 30 menos PNOR, ahí yo tengo intervalo de 30 a 50 minutos. Y aquí coloco 50. Si ustedes se dan cuenta, calculo la probabilidad normal para 30 minutos y la probabilidad normal para 50, la resto y me da el resultado. Ahora, si me da un número negativo, no me hago problema. Pero ¿por qué no me voy a hacer problema? Porque en realidad lo único que me está diciendo es que lo restaste al revés. Que primero debería haber sido P norm menos el otro P norm de los 30 minutos. Y tengo el valor. Y lo que me está diciendo es que hay un 45% de probabilidad de que el alumno llegue entre 30 y 50 minutos, que tiene sentido porque estamos diciendo que la media de los datos está en 50 minutos. Eso quiere decir que ahí está concentrada la gran cantidad de datos. Eso quiere decir que no tengo ninguna imagen de distribución normal. Pero dentro de las curvas, si nosotros analizamos las curvas, eh, acá, una distribución normal tiene esa forma. Y lo que estamos diciendo es que aquí están agrupados la gran cantidad de datos. Ahí está la media. ¿Y qué es lo que pasa? Me están diciendo, ¿sabes qué? La mayor cantidad de datos posibles van a estar aquí, o el 68% va a estar acá, en ese tramo. Eso quiere decir que si yo salgo de ese tramo, que si yo estoy diciendo que aquí tengo 50, la desviación estándar es 12, si a 50 le quito 12, me está dando 38. La gran cantidad de datos van a estar entre 38 minutos y los 62 minutos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? 25 minutos, el valor que me tiene que dar es un valor menor porque esto se empieza a achicar, ¿ya? Voy a volver, es esto que estamos viendo acá. Las probabilidades van descendiendo dependiendo de la situación que esté analizando. Es más fácil trabajarlo de manera gráfica, ¿ya? Pero, insisto, esto había quedado pendiente de la clase pasada, el cómo usar la distribución normal y la distribución binomial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de las clases de hoy? Vamos a retomar algo que también vimos en la clase anterior, que tiene que ver con la distribución, perdón, con el cálculo de muestras. Pero antes de eso, vamos a ir analizando algunos conceptos que son importantes. E insisto, vamos a ir resolviendo ejemplos y esos mismos ejemplos ustedes se van a dar cuenta que son lo que nosotros teníamos que, o lo que ustedes tienen que usar para su trabajo individual. Esto es como una guía para poder desarrollar ese trabajo individual que tienen que entregar. ¿Ya? Entonces, lo primero, me establecen algunas ideas eh, sobre lo que es estimación puntual, ¿ya? Me dicen cuál sería el procedimiento para poder obtener una estimación puntual, es decir, una muestra. Dice, extraer una muestra, se selecciona un subconjunto de población, muestra, siguiendo un método de muestreo adecuado, ¿ya? Si ustedes ven la masterclass,
se van a dar cuenta que existen muchos tipos de muestreo, muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Regularmente quizás sería práctico sacar un muestreo probabilístico simple, es decir, yo saco al azar cualquier individuo, ¿ya? Calcular un estadístico, ¿ya? Se utiliza una medida estadística, estimador, a partir de una muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo logro entender esto? Ya, cuando a mí me hablan de un estadístico, me pueden decir, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es tomar como estadístico la media. ¿Qué quiere decir eso? Yo saqué una muestra, de 100 estudiantes, yo saqué 10 estudiantes y realicé un análisis y saqué la media de algo en particular. La estatura de esos estudiantes, el peso de esos estudiantes, las notas, lo que sea, ¿ya? Yo saqué una media. Entonces yo me doy cuenta que la media de esos 10 estudiantes es de una, imaginemos notas. Tenía 100 estudiantes, yo elegí 10, calculé la media y la media de esos 10 estudiantes es de un 4,5. Por lo tanto, yo podría decir, ¿sabes qué? Esa media, que es 4,5, es aplicable a la población completa, si es que esa media obviamente tiene, cumple con ciertos niveles de confiabilidad. Eso quiere decir que el promedio de esos 100 alumnos o la media de esos 100 alumnos es 4,5. ¿Qué es lo que hice? Solamente trabajé con una muestra y a partir de esa muestra logré inferir algo sobre la población. De ahí que es tan importante el saber cuál es el tamaño de la muestra que voy a necesitar, ¿ya? Una proporción determinada de la población, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Determino la proporción de la muestra. Lo mismo, la desviación estándar poblacional. ¿Qué es lo que hago? Calculo la desviación estándar de la muestra. Eso quiere decir que si yo tengo una población muy numerosa, lo que yo necesito es calcular, es primero extraer una muestra, es decir, un grupo reducido, esa muestra la analizo, por lo general quien analiza esa muestra corresponde a lo que es la estadística descriptiva, y en base a los resultados que yo obtenga, puedo hacer algunas inferencias, ¿ya? Si yo, imaginemos, tengo 5.000 estudiantes, saco una muestra de 200 estudiantes y me doy cuenta que el promedio, la media de esos estudiantes es de un 2,8, yo podría inferir de que la población completa de los 5.000, de los 2.000 estudiantes es un 2,8. Eso quiere decir que algo malo está pasando y que yo podría hacer algún trabajo y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que empezar a trabajar para poder ver qué es lo que sucede o cómo podemos mejorar estos resultados que no están siendo buenos, ¿ya? De ahí la importancia de lograr sacar una muestra. Y ahí me dice interpretación. La estimación puntual nos permite proporcionar una aproximación del valor real del parámetro poblacional. Es decir, a partir de la muestra yo puedo saber qué es lo que está pasando con la población, con todo ese universo. La precisión de la estimación depende del tamaño de la muestra, la representatividad de la muestra y la variabilidad de la población. Eso quiere decir que yo no podría llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, de 5.000 estudiantes, yo saqué 10 y estos 10 son una muestra muy representativa. Porque lo más probable es que no sea así, que solamente con 10 datos de muestra yo no pueda hacer grandes inferencias respecto a una población de 5.000 estudiantes. Entonces, a eso nos referimos. Continúo. Proporción de una muestra. La proporción de una muestra es, se representa por lo general con una fracción que tiene que ver con el número de elementos que cumplen una característica, ya sea, por ejemplo, el tamaño, el peso, la edad, etcétera, etcétera, respecto al total de la muestra, ¿ya? Entonces, de toda esa muestra que yo tuve, yo saqué solamente una proporción. ¿Cuál es esa proporción? Lo puedo hacer. Los estimadores puntuales tienen algunas propiedades. Encejamiento es un escenario ideal en la estimación puntual es que su estimador, el promedio, sea muy parecido al parámetro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo en un curso y yo digo, ¿sabes qué? El promedio de la media fue 4,5, el promedio de la proporción también es un 4,5. Son valores muy parecidos. Eso quiere decir que yo puedo establecer que este parámetro va a ser, de esta proporción, va a ser muy parecido a la muestra que yo tengo. Consistencia está asociado a que a veces quizás estos valores no son idénticos. Yo tengo que esta proporción tiene un promedio, por ejemplo, de 4,2 y
en la media tiene un promedio de 4,5. Pero quizás si yo empiezo a agrandar los datos, voy a empezar a darme cuenta que empieza a ser cada vez más preciso y más parecido, ¿ya? Y por último, la eficiencia es que es cuando yo establezco, por ejemplo, tengo un método y con ese método calculé un resultado y obtuve una varianza determinada. Hago otro método y con este obtuve una varianza. Inventemos datos. Con este obtuve una varianza de 10 y con este obtuve una varianza de 50. Me quedo con el de 10 porque la varianza es menor. Eso quiere decir que hay menos variación en los datos. ¿Ya? La varianza, lo que me está diciendo de estricto rigor es qué tanto están variando los datos, qué tan dispersos pueden estar. ¿Ya? Obviamente nosotros por el momento estamos suponiendo de que tenemos datos ideales que cumplen con esta campana de Gauss, que no siempre es así. Hay casos que son distintos. Ya, veo que Don Guille también se conectó de la clase pasada. ¿Cómo está Don Guillermo? Asumo que es Guillermo. Sí, hola, profe. Yo quería hacer una pregunta, profe, ¿se puede? Sí, por supuesto, dígame. Mire, respecto al examen, ¿usted lo vio? ¿Sabe más o menos cómo es? ¿El examen? ¿Ah? ¿Sí? No, no me respondió respecto al examen. Yo recuerdo que les dije que iba a preguntar si es que para el examen iban a poder usar R o no, Ya, ¿cierto? claro, porque, claro, sí, eso es entre otras cosas. Por ejemplo, la duda mía es que eh, yo sé que en cada pregunta va a haber que extraer datos. Sí, Esta es la media, esta es la varianza, qué sé yo. Ya, sí, una vez extraídos los datos, ¿qué fórmula uso? Porque estaba viendo el módulo 2, por ejemplo, que son un montón de fórmulas. Entonces, ¿cómo lo hago? sí. Mire, ¿Cómo? para que sea bien sencillo, estoy mostrando en pantalla el, el software R. Voy a inventar una cantidad de datos. Imaginemos que usted le vamos a llamar, inventemos un nombre, ahora justo, libro. Vamos a inventar una variable que es libros. Igual la voy a definir y voy a decir que esta variable libros, los valores que tiene son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,8, 10, 1 de nuevo, 5,4, 4,8, 5,1. Ya. Definí que esa variable llamada libro tiene todos esos datos. ¿Ya? Entonces a mí me dicen, y ya, ¿y cuál es la media de esto? ¿Cómo saco la media de eso? Entonces, Sample, en R, sample size. lo que ¿Mm? digo, uso la variable min. ¿Min Ah, me de quién? Libro. mm, Y inmediatamente me dice, ¿sabes qué? Mira, la media es 5,7. Y no hago claro, nada más. Ahora, la sí, varianza, var libro. La varianza es 7,76. La varianza es grande. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sabes que los datos no están muy centrados? En verdad, los datos son muy dispersos porque la varianza es muy grande. Si yo colocara datos que son más parecidos, por ejemplo, defino otra variable, t, y la defino como 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. claro. Perdón, ese 44 va a ser muy grande. 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4. Ya. TE, Ahí lo más probable es que me salte alguna coma. Ya, si yo defino esto, la variable t no me la tomo. Es porque puse t igual c. Todos estos datos, al tiro le doy la palabra. Si yo calculo la varianza de t, me doy cuenta que la varianza de t es muy pequeñita. ¿Qué quiere decir que la varianza sea pequeña? Me dice, ¿sabes que tus datos son todos muy parecidos? claro, En cambio, acá la varianza me dio un número súper grande. ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes que tus datos son súper distintos? claro, Entonces, por sí, ejemplo, esto yo creo que es un muy buen, es decir, es como que suena un poco egocéntrico decir esto es un muy buen ejemplo. A veces en los noticieros me dicen, ¿sabes que mira, el sueldo promedio en Chile son 600.000 pesos? Y yo digo, en verdad es un buen promedio. Es decir, los chilenos están ganando 600.000 pesos mensuales, pero no me dicen cuánto es la varianza.
Es decir, no me están diciendo qué tan distintos son los datos, porque yo Claro, puedo tener lo mismo. cuánto Por gana ejemplo, uno y cuánto gana el otro. justamente yo puedo tener personas que están ganando 8 millones de pesos, 100 millones de pesos, y el resto que están ganando 100.000 pesos, 20.000 pesos, y que si yo saco el promedio, me dice, oye, si los promedios son súper buenos, pero ¿y dónde está la varianza? Como para saber si los datos son más o menos similares o son muy dispersos. Entonces ahí Esa uno... era, ¿Bien? Ahora, esa, respecto a... Perdón, dígame. esa era la discusión con José Piñera. Él insistía en que el promedio de pensiones era de 600.000 pesos y el periodista le insistía, pero no, esto es un promedio, no puede ser que para todos sea igual. Pero 8 veces, 8 veces le leyó la carta al José Sí, Piñera. es que ese es el Bueno, problema cuando se llega, es decir, uno en realidad depende mucho de cómo uno presente la información, porque uno, dependiendo de cómo presente la información, puedes inferir ciertas cosas. Si a mí me muestran solamente un promedio, respecto a un promedio, yo no puedo decir las cosas están bien o están mal, porque el claro, promedio no me está diciendo si la distribución se está comportando como una normal o no. Si se comporta y eso, como una distribución normal, claro, el promedio es súper bueno porque el promedio me está diciendo realmente lo que está pasando, pero eso es bajo una distribución normal, esta campana gaussiana que nosotros llamamos. ¿Ya? Y claro, respecto al módulo 2 que me decía que había hartas ecuaciones, claro, hay varias ecuaciones, pero ahora vamos a ver, y como les dije, vamos a ir viendo algunos ejemplos bien sencillos. Por ahora, nosotros no hemos hecho ninguna ecuación más que nueva. ¿Ya? Ya. ya, Ahora ya partimos con esta primera parte que quizás se ve como una ecuación un poco rara, media compleja, pero en realidad no es tan compleja. Lo que me está planteando acá, me dicen, si yo quiero calcular el tamaño de una muestra para un error específico con una media poblacional que yo conozco, uso esa ecuación. Ya, pero ¿cómo uso esa ecuación? ¿De dónde saco ese z? ¿De dónde saco todos esos valores si no tengo idea de nada? Perfecto, no tengo idea de nada, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque aquí me están diciendo, ¿sabes qué? Si tú usas el sampling book, puedes usar o puedes resolver. ¿Ya? La semana pasada nosotros ya habíamos cargado, habíamos instalado esta librería. Cada vez que yo inicio R, la tengo que cargar. Por lo tanto, este comando que está acá, ¿ya? Este comando que está aquí, que se los voy a volver a pegar en el chat, ese comando que está ahí, siempre que yo inicie R, lo tengo que cargar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, me dicen, ahí quedaron cargados. Si yo no lo cargo, voy a cerrar R en mi computador, ¿ya? Ahí ustedes están viendo todo lo que hago en pantalla. Volvió R de cero. Si yo escribo sampling, si ustedes se dan cuenta, solo me sale el sample normal y el sample int. Nada más. Pero yo les voy a enseñar otros. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Siempre que yo inicio R, tengo que cargar ese paquete de datos. Entonces, si ahora yo escribo sampling, se dan cuenta que me aparecen muchas opciones extra. Por lo tanto, este paquete de datos lo tengo que cargar cada vez que yo abra el software R. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a usar? Esta función. Sampling, size, mean, ¿ya? El min, el size, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Coloco aquí un ejercicio práctico. Dice, se desea estimar la cantidad de ganado. Este es un ejercicio que está dentro de la lectura. Lo saqué de la lectura directamente. No quise inventar nada. Dice, se desea estimar la cantidad de ganado por establo dentro de una granja que tiene 10.000 establos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de estimación de 4. Se sabe que la varianza que presentan es de 1.000 animales cuadrados. Entonces, cuando yo tengo este ejercicio, dentro de la lectura, el ejercicio está resuelto paso a paso matemáticamente. Nosotros no lo vamos a hacer matemáticamente, sino que lo vamos a llevar simplemente a R. Entonces, en R, escribo sampling, size min, en realidad, y tengo que colocar el error. Me están diciendo, ¿sabes qué? Tu error de estimación es 4, e igual 4. ¿Qué más me dicen? Tengo que, además de agregar el error, tengo que escribir S, que es la desviación estándar. Me dicen que no me dan la desviación estándar.
¿Eso representa un problema? Podría representar un problema, pero yo sé que la varianza corresponde a la desviación estándar, pero al cuadrado. Vuelvo a colocar acá. Entonces, ¿qué? Eso es sigma, es la desviación estándar, SD. Sigma al cuadrado corresponde a la varianza. Entonces, si a mí me están dando la varianza, lo que yo tendría que hacer es calcular la raíz de esos 1000 y con eso obtengo la desviación estándar. Entonces, importante, cada vez que a mí me den la varianza, si yo quiero conocer la desviación estándar, calculo la raíz. Y si a mí me dan la desviación estándar y quiero conocer la varianza, elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eh, recordemos que habíamos dicho que para calcular la desviación estándar, vamos a colocarle S igual, tenemos que calcular la raíz de esos 1000. ¿Cómo se calcula la raíz en R? Usando SQRT, ¿ya? Paréntesis y coloco los 1000. Ahora, ¿podría calcular la parte y todo? Sí, perfectamente. ¿Y qué más necesito? Necesito conocer la confiabilidad, que en este caso es del 95%. Level igual 0,95. Y me dice que son un total de 241. Esa es mi muestra. Y de hecho me está diciendo, mira, la desviación estándar que tienes es de 31 puntos y varios decimales. Y si ustedes se dan cuenta, me dice, entonces, para el ejemplo citado, se tiene que el tamaño de la muestra que se tiene que seleccionar es de 241 establos de los 10.000 que conforman la población. Este valor del tamaño de la muestra es para un margen de error específico y con una precisión deseada. Esto lo define el nivel de confianza que se desea. Es importante resaltar que si se cambia el margen de error, también cambiará el tamaño de la muestra. Eso quiere decir que si yo coloco un margen de error mayor, defino lo mismo, no lo voy a volver a escribir, lo copio, lo pego acá, y en vez de que el error sea 4 yo digo, ¿sabes qué? El error va a ser de 10 y calculo, me dice, ¿sabes que si tú quieres tener un error de 10 que es más grande, ese error 10 tu muestra va a ser pequeña, 39. Ya, yo quiero tener un error más pequeño, uno solamente. Ah, si tú quieres tener un error muy pequeño, es decir, que tus datos sean muy precisos, necesito que de todo el universo de estos 10.000 tienes que tener al menos 3.000 o sacar una muestra de 3.842 establos, que es muchísimo, ¿ya? Entonces, algunos aspectos importantes que destacamos acá. Desviación estándar, varianzas son distintos, pero se complementan. Si yo tengo la varianza, saco la raíz. Y si yo tengo la desviación estándar y quiero calcular la varianza, elevo al cuadrado. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la otra posibilidad? Nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra para un error específico cuando se desea estimar la proporción poblacional. Ya no va a ser en función a la media, sino que esto va a ser una proporción. Vamos a usar la misma librería, pero vamos a usar otra de las variables que estaban acá. Sample, y ustedes se dan cuenta que aparece el prop de la proporción, ¿ya? Error, la proporción, el nivel. Veamos el ejercicio. Dice, supongamos que se desea estimar la proporción de estudiantes universitarios que aprueban un determinado examen. No tenemos información previa sobre la tasa de aprobación, por lo que podemos usar que la proporción sea 0,5 como estimación inicial. Es una estimación inicial del 0,5, 50%. Queremos un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí yo digo, bien, el error que me están diciendo es de 5%, 0,05. ¿Qué más? Me están diciendo, ¿sabes qué? Para lograr definir, necesito la proporción. La proporción que yo usaba inicial es de el 0,5. Perfectamente me podrían dar una proporción de, sabes que mira, tu proporción es del 0,40, sabes que tu proporción es de 0,25, tu proporción es de 0,15, el valor que sea, y coloco el nivel, que en este caso me estaban diciendo, sabes que el nivel que vas a usar es de el 95%, ¿cierto?
Sí, enter y me dice 385. Se necesitaría una muestra de al menos de 385 estudiantes para estimar la proporción de estudiantes que aprueban el examen con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%. Es decir, esta ecuación que está acá, que es monstruosa, la cual me implica calcular un S con tablas de distribución normal, la resumo en ese comando. Entonces, respondiéndole un poco a Guillermo, hay muchas ecuaciones, sí. Y si usted se dedica a leer el módulo uno, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4, se da cuenta que la cantidad de ecuaciones es enorme y uno dice, pero ya, pero ¿cómo me voy a memorizar estas ecuaciones? ¿Cómo voy a tener una calculadora y estar usando cada una de estas ecuaciones? No se puede. Es muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos este software que me da los resultados inmediatamente. Eso quiere decir que yo podría a este software meterle 100.000 datos y pedirle el análisis de esos 100.000 datos. Basta con que yo le dé un nombre a esos 100.000 datos. No sé si se entiende. El chat, Sí, profe, se entiende. Lo que pasa es que lo que preocupa un poco es el tema del examen, porque a nosotros no nos deja el software que nos toma el examen utilizar nada extra. Y de repente nos ponen como el ejercicio para ¿ya? analizarlo mentalmente. Y cuesta de Ah, repente ver si te va a darme cierto resultado o no. No sabemos en perfecto. Miren, realidad Al- cómo nos van a tomar el examen de sí, miren, esta asignatura. voy a volver a dejar ¿Aló? acá. Sí, al tiro le doy la palabra. Deme un segundito. Voy a dejar aquí. Estos son los posts de pantalla, siempre los tengo abiertos. Volver a preguntar por examen y uso de R. Y acá voy a colocar entre paréntesis necesario, porque en realidad el usar R es necesario para poder hacer todos los cálculos, porque si no, no van a poder. Ahí quedo en mis posts de pantalla, así que ya no se me va a olvidar. De hecho, profe, es bien ¿Sí? complicado porque nosotros tuvimos un examen de álgebra ¿Ya? y a mí me lo anularon por copiar, porque estaba haciendo los cálculos en una hoja y bajé la mirada 3 veces. Ya, Y me entiendo. lo anularon y fue por eso, por bajar la mirada 3 veces. Ya, entiendo. Claro. Acá yo voy a comentarle a la persona, en este caso a David, que es con el que tengo contacto, de que ver si es que pueden usar el software, porque en realidad el software lo van a necesitar para poder realizar los cálculos, sino, porque en sí el curso está hecho para el uso del software. De hecho, eso es una de las grandes cosas que estamos enseñando, más allá de los conceptos, el uso del software. ¿Ya? Así que yo me Claro, comprometo. Dígame. Ahora sí, y perdón. claro, cuando uno abre la aplicación del Clarkwise para hacer el examen, cierra todas las otras aplicaciones, ¿ya? Y como dice Alison, hay cierto momento en que uno necesita hacer un cálculo, escribir por un papel o hacer la Sí, operación en no, el papel. sí, sí, me imagino. Y claro, uno lo amonestan. Y Ya, otra cosa es sí, que ¿cuál de todas las funciones usar? En qué momento? ¿Usted nos podría dar una lista de las funciones de R? ¿Ah? sí, Eh, después les puedo ¿Cuándo enviar fue? un resumen. La semana pasada, no sé si les llegó el correo, les envié la presentación que habíamos usado en la clase pasada. ¿Les llegó la presentación al correo? El, Chuata, no, creo que a mí no me ha llegado esa cuestión. Ya, entonces voy a colocarlo acá también dentro de porque las presentaciones son pesadas por lo general, entonces no sé Claro. si les llega a todo. Lo que voy a tratar, no, no es lo que voy a tratar, lo que voy a hacer es que en el próximo anuncio, ya tampoco le llegó, ya. Entonces, en anuncio, enviar los comandos de R. ¿Ya? Ahí lo dejé anotado. Lo más probable es que, decir, no es lo más probable. Mañana voy a estar respondiendo correos, así que ahí se los voy a enviar. ¿Ya? Entonces tengo Claro, esos dos. entonces, ¿cuál función ocupar en qué momento? Uno cae en el mismo problema de qué ecuación usar, pues de todas. Sí, Anoche estuve viendo estos días la cosa del módulo 2 de las proporciones. No, y es sí, una locura. O sea, ¿cuál ecuación uso? sí, sí, ya. Y de hecho, por eso también, en la medida que, si usted se da cuenta, vamos avanzando, vemos una ecuación y vemos un ejemplo. Una ecuación, un ejemplo, que la idea es para que ustedes puedan saber cuál aplicar. ¿Ya?
Bien, vamos a continuar porque van a ser las 8 y tenemos solamente hasta las 8:30. Eh, Esta es una de las cosas que se veía bastante compleja. Dice Claro, intervalo de confianza, se llama intervalo de confianza a un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido de la población con una determinada probabilidad claro. de acierto. Formalmente estos números determinan un intervalo que se calcula a partir de los datos de la muestra y el valor desconocido es un parámetro poblacional, que es lo que me está diciendo esta ecuación que se ve bastante grandota. Esta ecuación en realidad me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, mira, sabes que tú puedes calcular aquí ese valor de ahí, que le podemos llamar límite inferior, ¿ya? Ese límite inferior me está diciendo, sabes que este es el mínimo valor y acá, por otro lado, tengo un límite que le vamos a llamar límite superior, ¿ya? Que van a ser los valores entre los cuales van a ser como confiables los datos que voy a tener. Sabes que mira, entre estos intervalos yo voy a tener gran número de aciertos o van a ser muy similares o la muestra va a estar entre estos números de datos, ¿ya? Por lo tanto, este intervalo de confianza yo lo puedo calcular y en estricto rigor lo que estoy haciendo es calcular dos números en particular, ¿ya? La ecuación no se ve tan sencilla, pero vamos a darnos cuenta que con R la podemos ir calculando. Y acá les planteo un ejemplo. Dice, se ha obtenido una muestra de 30 estudiantes del IPP para estimar la calificación media de los resultados de los alumnos en la institución. Se sabe por otros análisis de desviación típica de las puntuaciones de dicho instituto, perdón, que la desviación típica de las puntuaciones en dicho instituto es de 1,09. Según los datos, la media de la muestra fue de 5,1. Con esta información, calcular el intervalo de confianza al 90%, el intervalo de confianza al 98%. Entonces, de todos estos datos necesito reconocer algunas cosas importantes. El número de datos o el número de muestra es 30. Me lo está diciendo ahí, una muestra de 30 estudiantes. Me está diciendo que la desviación típica o desviación estándar es de 1,09. Mi desviación estándar es de 1,09. Me está diciendo que la media de la muestra fue de 5,1. Es decir, el promedio 5,1. Y me están diciendo que el intervalo de confianza que voy a utilizar primero es del 90%, después tengo que hacer el mismo cálculo, pero para un intervalo de confianza del 98%. En estricto rigor me está diciendo, vas a resolver dos veces el ejercicio. Y para eso tengo que usar esta ecuación que está acá. Entonces, en base a eso, vamos a ir definiendo algunas variables. Lo más sencillo para no estar escribiendo a cada rato la ecuación es que logremos definir algunas variables. Entonces, yo tengo el número de datos ya conocido. Yo digo n va a ser igual a 30. Ahí apareció, me está diciendo tu n, cada vez que tú digas n, eso es 30. ¿Qué otro dato me dicen? El sigma, desviación estándar, le vamos a llamar simplemente S, solamente para facilitar los cálculos. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? S va a, perdón, ahí, S va a ser, ojo, puse S mayúscula, va a ser igual a 1,09. Entonces ya definí una variable n, una variable s. ¿Qué más? El promedio, la media, me dicen que es 5,1. ¿Ya? Entonces, la media es igual a 5,1. Entonces, yo tengo definida la variable media, n, y la variable s. Entonces, ahora que ya tengo definido eso, me dicen intervalo de confianza. Cuando yo voy a calcular el z, para calcular z, yo no necesito el intervalo de confianza. Yo necesito la significancia. Y la significancia corresponde a cuánto le falta a el intervalo de confianza para llegar al 100%. Es decir, la significancia en el primer Bueno, caso sería del 10% y la significancia en el segundo caso sería del claro, 98%. ¿Se entiende, cierto? Perdón, sería el 2%. Cuando es 98 sería el 2%, es la diferencia. ¿Se entiende, cierto? Ya. Entonces, claro. el valor de z lo tengo que calcular respecto
a esas variables. Ahora, ¿cómo calculábamos z? Nosotros dijimos que para calcular z en R vamos a usar la función qnorm, ¿ya? Y la función qnorm lo vamos a escribir y en la ecuación me dicen es 1 menos alfa dividido en 2. Entonces vamos a colocar 1 menos alfa dividido en 2 nos va a dar z. Entonces yo voy a calcular un valor de z con el 10% y un valor de z con el 2%. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ya sabes que para el primer ejercicio mi z1 va a ser igual a q norm de 1 menos, dijimos que era el 10%, 0,1 dividido en 2. Y definí mi z1. Definamos al tiro un z2. Mi z2 va a ser q norm igual 1 menos, en vez de que sea eh, el 2%, perdón, en vez de que sea el 10% va a ser el 2%, 0,02, y eso dividido en 2. Y ahí definí un Z1 y un Z2. ¿Por qué definí el tiro el Z1 y el Z2? Porque me están diciendo, necesito que hagas el ejercicio 2 veces, nada más que por eso. Entonces, si me voy a la ecuación, me están diciendo, sabes que tu límite inferior se calcula restando y tu límite superior se calcula sumando. Ahora, ¿yo necesito el valor de n en estricto rigor? Sí, pero no. En realidad lo que yo necesito es la raíz de n, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, para el límite superior, yo voy a decir, ¿sabes qué? Mi límite superior, le vamos a colocar eh, eh, estoy pensando qué nombre le podemos llamar. Ya. Limit in, ¿ya? Ese limitín es el límite inferior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para el límite inferior me dicen la media, a la media le tienes que restar ¿qué cosa? Le tengo que restar el z, en este caso sería el z1, porque estoy resolviendo la primera parte, y a eso le tienes que multiplicar ¿qué cosa? Le tengo que multiplicar la desviación estándar, que yo dije que era s, y le tengo que dividir en la raíz de n. Y ahí ya definí Desviación, cuál es el límite inferior. ¿Cómo defino desviación estándar, ¿Ah? desviación estándar o sigma o Eh, varianza. mire, sigma es la letra con la que, por lo general, en todo libro de estadística va a encontrar la desviación estándar. Por lo tanto, que yo diga sigma, que yo diga desviación estándar, o que yo le llame S o que le llame SD, estoy haciendo alusión a lo mismo. ¿Se entiende, cierto? Entonces, S, SD, sigma, todas ellas hacen alusión a la desviación estándar. Son solamente formas distintas de nombrar. Incluso yo le podría decir, ¿sabes qué? Desviación estándar o desviación típica. La varianza, ¿cómo la reconozco? Como bar o sigma al cuadrado. Eso es la varianza. Por lo tanto, desviación estándar, puedo llamarle sigma, SD, S o simplemente desviación estándar. ¿Se entiende, Guillermo? Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de varianza. Exacto, justamente. Ya. Entonces, en función de esa misma ecuación, ahora voy a tener que para el límite superior usar lo mismo, la misma ecuación, pero en vez de restar, sumar. Entonces copio, coloco copiar y coloco, ¿sabes qué? Mi límite, en vez de que sea inferior, va a ser superior. Limit su, yo le quise escribir así, no es que sea alguna función de R, va a ser igual a la misma ecuación que teníamos antes, pero en vez de restar, vamos a sumar. Y hago enter. Entonces ya tengo cuánto es mi límite superior y cuánto es mi límite inferior. Entonces, si yo quisiera que esto eh,
y apareciera escrito, yo podría decir, ya, ¿sabes qué? Lo vamos a escribir de la siguiente forma. Concatenar y le vamos a poner el intervalo de confianza es, coma, acá le vamos a colocar el límite superior, que sería, perdón, el límite inferior, límite, esa, ahí ya está definida, límite inferior, coma, después le vamos a colocar una coma. Si ustedes se dan cuenta, la coma la puse entre comillas solamente para decir que los va a separar y límite superior. Hago enter y se dan cuenta, me dice el intervalo de confianza es 4,77 y 5,4. Es decir, mis datos van a estar mayoritariamente agrupados en ese intervalo. Ese va a ser el intervalo en donde la muestra va a ser como válida. Insisto, la función concatenar lo único que me permite es saber qué es lo que voy a escribir dentro o lo que me va a aparecer como texto dentro de la pantalla. Nada más que eso. Por eso yo voy, siempre que voy escribiendo un comando en R, los voy separando por una coma, o cada vez que voy cambiando lo que estoy escribiendo, pero acá esa coma la puse entre comillas solamente para poder diferenciarla. Yo podría haber puesto I y me va a aparecer un I. Ahora, esto mismo lo podría definir, pero ahora en vez de que sea para Z1, sea para el Z2 que yo ya había definido previamente. Copio y coloco ahí, y en vez de colocarle Z1, coloco un Z2 y lo mismo, copio la ecuación que está acá abajo, que es límite superior, la pego acá y en vez de ser Z1, Z2. Por lo tanto, vuelvo a copiar y ahora que ya cambié los valores, si ustedes se dan cuenta, volvió a cambiar esto. Eso quiere decir que si yo tengo un nivel de confianza del 90%, mis valores van entre 4,7 y 5,4. En cambio, si yo tengo un 98% de confianza, mis valores van entre 4,6 y 5,5. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, ¿sabes qué? Tus valores pueden tener mayor certeza dependiendo de, el nivel de confianza que vas a tener. En estricto rigor, no escribí ninguna, a ver, no escribí ninguna función en particular para poder calcular, sino que lo único que hice fue escribir la misma operación que aparecía acá. Ahora, como yo sé que primero es una resta y es una suma, yo podría definir esto con un nombre y para después simplemente restar o sumar, ¿ya? Entonces, aquí lo único que obtengo es obtener un límite inferior o un límite superior. ¿Hay formas más sencillas de calcular? Sí, los resultados pueden dar distintos, también pueden dar distintos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden dar distintos? Porque va a depender de lo que yo esté realizando. Por ejemplo, acá estoy usando esta ecuación para el intervalo de confianza con software R, pero podría ser un intervalo de confianza si yo digo, ¿sabes qué? No sé cuánto es la desviación estándar. Y si yo no conozco la desviación estándar, ¿cómo puedo calcular el límite inferior o superior? Yo ahí podría usar una función que se llama tstudent, ¿ya? Que la vamos a ver. Entonces, ahí tenemos resuelto el ejercicio. Así de rápido. Sin ir haciendo cálculo a cálculo, sino que yo voy definiendo variable a variable. Ahora, el... esta pregunta la vamos a saltar un poquito. Y la vamos a saltar porque tenemos el trabajo individual que les quiero mostrar. Entonces, no, no es puntero láser. Vamos a mantener. Vamos a volver a proyectar. Ahí sí lo voy a abrir. Entonces, acá me va a aparecer el trabajo individual. Y el trabajo individual que ustedes tienen que realizar, si ustedes se dan cuenta, tienen una tabla con datos y les piden calcular de forma manual, que sería un poco lo que hicimos con R. Me piden hacer un cálculo con R, ¿ya? Eh, y después me piden un ejercicio, lo voy a leer, este dice, el administrador de un hospital desea saber la proporción, ¿ya? Ojo, proporción, nosotros vimos cómo calcular la muestra con proporción, me dicen que el error es de un 5%, la confianza del 95% y me dicen que
P vale 0,35. Es decir, lo pueden resolver rápidamente, ¿ya? Ahora, recuerden, el nivel de significancia, si ustedes tienen la confianza, tienen que hacer ahí una resta, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hago cuando tengo una tabla de datos? Porque tener una tabla de datos es un poco distinto, ¿ya? Entonces, aquí yo hice un pequeño ejemplo en donde vamos a hacer un cálculo relativamente sencillo, ¿ya? Me dicen, eh, en un proceso de manufactura de bombillas LED es crucial asegurar que el brillo de las bombillas producidas cumpla con los estándares de calidad. Se considera que el proceso está bajo control si los intervalos de confianza para el brillo promedio de las bombillas está entre 900 y 110 lúmenes, ¿ya? El lumen es una unidad para poder medir el brillo, ¿ya? Para evaluar esto, se tomó una muestra aleatoria de 20 bombillas y se midió su brillo. Actividad. Usando un nivel de confianza del 95%, indica el nivel de significancia utilizado, realiza el cálculo de los intervalos de confianza. Entonces, acá, yo les pregunto a ustedes, se me perdió el chat, acá está. Eh, yo les pregunto a ustedes, si me dicen que la confianza es del 95%, ¿cuánto vale alfa, que es la significancia? 0,05. 0,05 o lo mismo que decir 5%. Perfecto, muy bien. Ahí, muy bien Alejandro, muy bien Pamela. ¿Ya? Entonces tenemos, sabemos cuánto es la significancia, eso era todo. Ese era el gran cálculo. En varios ejercicios de la misma trabajo individual les preguntan eso. Ahí está el cálculo. Y después me dice, realiza los cálculos de los intervalos de confianza. Tengo estos datos, pero ¿cómo trabajo con los datos o con una tabla de datos? Porque hasta ahora el profe me ha enseñado cuando yo reemplazo de forma directa. Vamos a copiar estos datos y los vamos a definir, ¿ya? Como es brillo, como es lúmenes, lúmenes como que es muy largo, vamos a poner luz a la variable, simplemente para hacer una variable sencilla. Y vamos a colocar que luz es igual, coloco la C porque la voy a definir entre ciertos intervalos y los pego. Ahora, aquí tengo un problema. Cuando yo los pego, me doy cuenta de que aparece hacia abajo. Si yo hago enter, me sale un error. Luz igual C. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que dar el trabajo de separarlos por comas, ¿ya? Entonces, cada uno de esos datos tienen que estar separados por una coma, ¿ya? Entonces, luego que yo termine de separarlos todos por una coma, recién los van a quedar tabulados. ¿Qué es lo que podría hacer? Los podría pasar a un Excel, los podría pasar a un Word, en el Word transformarlos, los podría pegar en ChatGPT, todos los datos y decirles, toma, por favor, reescríbelos separándolos por una coma, lo que a ustedes les acomode, pero sí o sí tienen que estar separados por una coma, perdón, ahí puse dos comas, por una coma, si es que yo quiero que los datos queden guardados como una variable. Si no lo hago así, no van a quedar guardados. Esto es importante para las personas que estén viendo la grabación de la clase. Tienen que quedar guardados. Ya. Entonces ahora ya me falta poquito. Esto eran pocos datos, pero se los comento porque en la guía individual vienen muchos datos. Entonces les va a ser más sencillo decirle a ChatGPT, toma, sepárame todos estos datos por una coma y después pegarlos acá. Y ahí ya me quedó definida toda la variable luz. ¿Ya? Lo mismo que yo hice acá, pero ahora incluí todos los datos. Entonces podría hacer lo mismo que hice anteriormente. Entonces, defino el número de datos. Pero ¿cómo defino el número de datos si me dio una tabla? Bueno, el número de datos yo ya lo sé. Me dijeron que el número de datos era 20, pero si yo no supiera que es 20, lo que puedo hacer es decir la R, ¿sabes qué? Quiero que me calcules el largo de los datos. Entonces, N va a ser el largo de los datos, en este caso, de la variable luz. Entonces, si yo escribo N, me dice N es 20. ¿Por qué? Porque R lo que hizo fue contar cada uno de esos datos y llegó a la conclusión de que habían 20 datos. Ya, y la media, ¿cómo la calculo?
Ya, la media corresponde al promedio. Entonces yo voy a definir una variable que se llama media, y para calcular el promedio ya dijimos min, ¿de quién? De luz. Y ya tengo la media definida también. Si yo escribo media, me dice que la media es 9,96. Y ahí la desviación estándar también la necesito. Nosotros dijimos que era S. S va a ser igual a SD, que es la desviación estándar de quién? De luz. Ya tengo definido mi N, ya tengo definido la media, tengo definida la desviación estándar, por lo tanto, ¿ya podría hacer los cálculos? No. ¿Qué es lo que me falta? Me están diciendo que tengo que usar un nivel de confianza del 95%, es decir, la significancia del 5%. Entonces yo digo, bien, mi Z profe. mayúscula, dígame. Entonces, SD lleva luz al cuadrado, No, ¿sí? SD lo que está haciendo cuando yo escribo SD es que me está calculando la desviación estándar de todos esos datos. Cada vez que yo escriba Mm, SD Ya, en R, lo que hace es calcular la desviación estándar de los datos que yo le entregué. ya, ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que podría haber hecho? Yo podría haber copiado todos esos datos e ir pidiendo la desviación estándar de cada uno en forma, escribiendo cada vez todos los datos. Para ahorrarme eso, lo que yo hago es definirlas con un nombre. Entonces después yo escribo ese nombre y está listo. Ahora, mi Z va a ser igual a unorm de 1 menos 0,05 dividido, perdón, ahí escribí mal, 0,05 dividido en 2. Tengo ya Z y tengo todo lo que necesito, ¿ya? Entonces, la ecuación, si yo vuelvo a la ecuación, me dicen que tienes que multiplicar el Z por la desviación estándar dividido en N, ¿ya? Entonces, a todo eso, a todo este grupo grandote de acá, a todo eso lo vamos a escribir de inmediato para no estar repitiendo eso. Y a eso le vamos a llamar H, solamente para no escribirlo tantas veces. Entonces, H va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser Z multiplicado por ¿qué cosa? Va a estar multiplicado por mi S, que es la desviación estándar, dividido en la raíz de N. Entonces ya tengo ese, todo esto que está aquí, yo le puse H. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es al promedio restarle todo eso y al promedio sumarle todo eso. Entonces yo digo, bien, veamos, ¿cuánto va a ser la media menos SH y cuánto va a ser la media más SH? Y ahí tengo los intervalos de confianza. Acabo de obtener cuáles son los intervalos de confianza simplemente escribiendo estos valores. Ahora, si yo no conociera esa ecuación y yo quiero calcular los intervalos de confianza, puedo usar esta función llamada tTest. ¿Cuándo uso la función tTest? Yo voy a usar esa función cuando yo no conozco la desviación estándar, no conozco la varianza. En este caso yo la pude calcular, la pude obtener, pero si yo no la conociera, yo podría usar esta función. ¿Los resultados van a ser los mismos? No, van a ser un poco distintos. ¿Por qué? Porque la función tTest, que tiene que ver con teststudent, eh, trabaja con una forma distinta. ¿Me sería útil? Sí, igual me sería útil. Mire, t.test, paréntesis, ¿qué dato estoy analizando? Luz. ¿Cuál es el nivel de confianza? 0,95. Hago enter y me dice, ¿sabes qué? Tus intervalos de confianza son esos que están ahí. ¿Son los mismos? No, son un poco distintos. ¿Por qué? Porque uso formas distintas para calcular. Por lo general, TTS lo que hace es arrojar un rango más amplio. ¿Por qué arroja un rango más amplio? Porque por lo general analiza datos pequeños o grupos pequeños de datos, y esos grupos pequeños de datos, al analizarlos, me dice que hay un error como un poco mayor, por lo tanto me da un rango más amplio, ¿ya? Ahora, esto mismo que yo acabo de realizar acá, en donde yo fui definiendo cada una de las variables, sería lo que ustedes tendrían que hacer aquí en su examen.
pero aquí tienen ustedes todos estos datos. Son 100 datos en total. Y tendría que hacer los cálculos, ¿ya? Les recomiendo usar TTs eh, dependiendo de la muestra, ¿ya? Si las muestras son pequeñas, hasta 20 datos, usen TTs. O lo pueden usar para poder comparar. Cuando ustedes usan TTs, los resultados no van a ser los mismos, pero van a ser relativamente similares. Van a tener pequeñas diferencias. Entonces, cuando yo estoy resolviendo un ejercicio que tiene muchos datos, lo que podría usar es la función TTs para poder saber el valor y después cuando llego al cálculo veo, ah, estos son parecidos, son muy distintos. Y en función a eso resolver. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, este ejemplo, vuelvo a repetir para que quede en la grabación, este ejemplo, este ejemplo me sirve para resolver el ítem 1 y el ítem 2 del trabajo individual. Y esta ecuación que está aquí, o más que esta ecuación, este comando que está aquí, me permite realizar el ítem 3. Es decir, este ejemplo que está acá corresponde al ítem 3 del trabajo individual. Con esto les estoy dando una pista, pero enorme, para poder resolver la guía que tienen que entregar, ¿ya? Ahora sí, eh, no vamos a desarrollar el cómo me siento en la asignatura, no lo vamos a hacer por el momento, lo voy a desarrollar la próxima clase, porque lo ideal es que cuando lo desarrollemos podamos hacer un intercambio de opinión. Por lo tanto, la próxima clase al comienzo vamos a comenzar con este test. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos clases. La siguiente clase es el 4, ¿ya? Entonces, resumiendo algunas ideas, y que es un poco lo que me comentaba quizás Miguel en algún momento, ¿cuáles son las funciones que más vamos a usar? Las voy escribiendo en el chat de todos modos, o las podría escribir en el chat. La función min, que esa es para calcular el promedio o media. Para calcular el z, uso la función, no, aquí voy a colocar qnorm, que es uno y la función qnorm para calcular z. La Q es con minúscula, recuerden que reconoce mayúscula minúscula. ¿Qué otra función usamos el día de hoy? SQRT, que es para raíz. Perdón, cuando yo escribo en el chat me cambia la primera palabra, la primera letra por mayúscula, son siempre minúsculas, ¿ya? Pero de todos modos después les voy a enviar los comandos por un aviso para que los tengan ahí, ustedes les debería llegar a todos en el correo. Y parece que si les envío la presentación es muy pesada y no se alcanza a cargar para que le pueda llegar a todos. ¿Qué es lo que hicimos hoy día? El día de hoy calculamos muestras según una media, calculamos muestras para una proporción, vimos cómo calcular los intervalos de confianza, que son los tres aspectos que habíamos declarado. ¿Hay ecuaciones? Sí, hay muchas ecuaciones. ¿Las ecuaciones las usamos siempre? No, lo que estamos usando más es el software. El software me permite hacer los cálculos de manera sencilla, ¿ya? Por lo tanto, es importante que podamos ir acostumbrándonos e ir practicando con el software R en la semana. El día de hoy no quise agregar dos funciones nuevas o una línea de comandos que es el if, porque siento que podría haber complicado un poco más la tarea. ¿Ya? Los if y los else son prácticos cuando quiero obtener como un resultado final. ¿Ya? Ese resultado final lo puedo condicionar a si es algo que me diga tal cosa o si es otro resultado, me diga justamente, tal como dice Guillermo, son condiciones, ¿ya? Pero en la Masterclass 2 ustedes van a ver que uso un if y un else, que lo vamos a tratar de practicar en nuestra siguiente clase también para que lo podamos ir aplicando dentro de las formas en las que resolvemos problemas. Acá están los canales de comunicación, en el caso que ustedes se quieran contactar. Los tutores de tecnología, yo sé que tengo contacto con David, les sugiero que
también le escriban un correo ahí preguntando qué es lo que va a pasar con el examen. Yo le voy a escribir de todos modos, pero que ahí le declaren que la asignatura es una asignatura que se desarrolla usando R. Más que matemáticamente, se usa R, ¿ya? Ya, el tutor no lo conocemos, ya. Por eso, lo que pueden hacer es escribir y quizás ahí pueden obtener una respuesta. ¿Por qué les digo esto? Porque yo le puedo escribir, pero si además de escribirle yo, le escriben ustedes, también se está generando mayor peso sobre eh, sobre lo que ustedes sienten un poco de angustia, ¿ya? Respecto a esta inseguridad. Ahí también están los números de WhatsApp para consultas y dudas o consultas que las fuimos desarrollando en general durante la clase, ¿ya? Entonces, dejé de compartir pantalla. Yo me comprometo a enviarles los comandos en anuncios y voy a insistir con el tema de qué es lo que pasa con el examen para ver si es que se puede habilitar el software para que ustedes puedan trabajar en el examen, que sería lo lógico porque les estoy explicando cómo hacer todos los cálculos con software y no matemáticamente o no tan matemáticamente con una calculadora porque para eso está definido así en los objetivos de aprendizaje, si no, no tiene sentido, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que quieran comentar? Lo de las funciones sí está bueno, pero podría mandar un listado de funciones más completo de R, Sí, justamente lo que porque les comentaba, que se los voy a enviar por anuncio. eh, sí, pero usted dice las funciones que vimos hoy, no, yo digo una cosa más completa, porque se lo pido a usted, porque usted es el que sabe, nosotros vamos a empezar a dar palos de seco si empiezo a buscar por mi cuenta. Ya, perfecto. Ya, yo voy a tratar de hacer un consolidado, pero voy a tratar de hacer un consolidado en función a las funciones que vamos a usar en el curso. Las otras funciones no se las voy a enviar porque si no podría como meter mucho y que no los vamos a terminar utilizando y que les va a generar más ansiedad que apoyo. ¿Le parece? Bueno, ya, bueno, Perfecto. ya. Pero ojo, no estoy diciendo que solamente las que usamos hoy, sino que les voy a enviar ese consolidado con respecto a lo que se ve en la clase, el módulo uno, módulo 2, módulo 3 y módulo 4, más las masterclass, es decir, ese consolidado. Pero incluso ese consolidado no implica que son todas las funciones que existen para R, porque van a haber muchas más que nosotros no vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien, chicos, estamos ya sobre la hora. Espero que tengan muy buenas noches ya. Hoy día era un día festivo. Espero que mañana no tengan mucha carga de trabajo. Nos vemos en 2 semanas más en nuestra siguiente clase. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Alison, que esté bien. Chao, profe. Buenas Chao, noches. chao, Pamela, que esté muy bien. Chao, Guillermo. Chao, Alejandro. Chao, Miguel. Chao, Pamela.